Buenos días, compañeros. Estamos presentes en el seminario de posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Ciencias de Electrónica, en el seminario titulado Electrificación vehicular, la apuesta de la industria automotriz para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, bajo la ponencia del doctor Luis Abraham Sánchez Gasparian. A continuación, procedo a leer la semblanza del doctor Luis Abraham. Luis Abraham Sánchez Gaspariano recibió el grado de doctor en ciencias por parte del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, debido a su investigación en el tópico de diseño de amplificadores de potencia en tecnología CMOS submicrométrica para sistemas de comunicación inalámbrica de área metropolitana. En 2009 fue doctorando invitado en el grupo de diseño de circuitos integrados ICD Group de la Universidad de Twente en los Países Bajos. De 2011 a 2016 fue profesor de tiempo completo en el programa educativo de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Puebla. Desde 2017 está en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como profesor de tiempo completo en el programa educativo de Ingeniería en Sistemas Automotrices de la Facultad de Ciencias de la Electrónica. Además, forma parte del cuerpo académico consolidado Sistemas Fotónicos y Nanoópticos. Es miembro regular, nivel 1, del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es autor y coautor de artículos en revistas, capítulos de libros y congresos con arbitraje. Del mismo modo, se desempeña regularmente como revisor en revistas con alto factor de impacto. Sus intereses de investigación incluyen el desarrollo de herramientas de cómputo para la automatización del diseño de sistemas electrónicos (EDA), la síntesis y diseño de circuitos analógicos, la señal mixta y radiofrecuencia, y los sistemas de comunicación inalámbrica de IoT y 5G y sus implicaciones en los sistemas automotrices. A continuación, cedo la palabra al doctor Luis Abraham para que inicie su presentación. Sí, muchas gracias, Alfredo. Qué amable por la introducción. Pues los saludo nuevamente, ahora cumpliendo un rol diferente. Normalmente yo solía hacerme cargo del seminario, ahora me apoyan Alfredo y Valentín, y en esta ocasión pues me toca ser ponente. Y bueno, para mí es un gusto muy grande tener la oportunidad de hacer uso de este foro para poder compartirles un poquito. En este caso, la charla no es presentar resultados de una investigación, sino más bien eh, hacer como una reflexión de dónde estamos parados, en el caso concreto de México, en cuanto a eh, movilidad eléctrica se refiere. Y bueno, voy a empezar a proyectar mi presentación. Voy a apagar mi cámara para que no tengamos problemas de latencia. Pero si en algún momento no se ve el video o hay algún problema, me dicen, por favor. ¿Sí pueden ver ya la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor, ya se ve. Excelente, gracias. Bueno, pues el título de la charla es Electrificación vehicular, la apuesta de la industria automotriz para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Al final de la charla, lo que yo espero, pues es que tengamos una noción desde por lo menos dos diferentes aristas de cómo se encuentra la situación de la movilidad eléctrica en México. Tenemos la idea, ¿no? Y de hecho ya hay productos que se comercializan, ¿no? Ya hay vehículos eléctricos que se comercializan, pero quizás no estamos tan familiarizados con todo lo que hay detrás de. Y la intención de esta charla es precisamente comentar un poquito acerca de cómo es que desde que se empezaron a proponer los primeros prototipos de vehículos eléctricos, ha ido evolucionando esta tecnología para los automóviles hasta nuestros días y qué diferencias hay y qué implicaciones tiene adoptar este tipo de tecnología en países con un alto poder adquisitivo y países que no lo tienen, ¿no? Como es el caso de México. Así como también comentar acerca de los desarrollos que se han hecho de vehículos eléctricos por instituciones mexicanas. Bueno, pues lo primero con lo que vamos a iniciar es pues haciendo la diferenciación, ¿no? Los vehículos eléctricos
se pueden clasificar de manera superficial en 3 categorías. Vehículo híbrido, donde se tiene el motor de combustión y el motor eléctrico. Y para que el motor eléctrico se alimenta, ¿no?, del sistema de frenado regenerativo con el que viene el vehículo, y tenemos que cargar gasolina, tenemos que repostar gasolina en el motor, para el motor de combustión, ¿sale? Entonces al menos en la época moderna, fueron los primeros vehículos que empezamos a observar que circulaban en nuestras calles, ¿no? Tenemos también la versión de vehículo híbrido enchufable. Aquí, a diferencia de la versión del vehículo híbrido, donde el motor eléctrico no se tiene que conectar para cargarse, en el híbrido enchufable sí se tiene que conectar el motor eléctrico. Entonces, es una diferencia importante, tiene implicaciones también importantes. En el primer caso, los vehículos híbridos cuyo motor eléctrico no se recarga tomando la alimentación de la línea, pues tienen capacidades más de autonomía mucho menores, ¿no? En el caso del motor eléctrico, ¿no? Por supuesto está el motor de combustión y eso le permite realizar el recorrido que tenga que realizar, porque pues se tiene un motor de combustión, siempre y cuando se haga la carga de combustible, pues vamos a poder movilizarnos, ¿no? En el caso de el híbrido enchufable, el motor eléctrico ya tiene más capacidad de autonomía. Entonces, en situaciones, por ejemplo, en ciudad, podemos utilizar con el motor eléctrico con más confianza, de tener la seguridad de que pues el tiempo de traslado es mayor. Y finalmente, los vehículos donde no tenemos motor de combustión, que son los vehículos eléctricos puros, donde pues el motor eléctrico se tiene que recargar. Y la diferencia principal con las dos versiones anteriores, al menos con la del híbrido enchufable, es que la batería que alimenta al motor eléctrico pues es una batería de dimensiones más considerables que en el caso del híbrido enchufable. Entonces, al menos de manera comercial, esas serían las 3 versiones que tenemos actualmente de vehículos eléctricos: los híbridos enchufables y los eléctricos puros. Ahora bien, ¿cuál ha sido el roadmap que han seguido los vehículos eléctricos desde sus albores hasta nuestros días? Si nosotros revisamos la historia del automóvil, pues vamos a encontrar que hace más de 200 años en China se tiene registro, ¿no?, de los primeros intentos de la realización de vehículos, ¿no? La humanidad, a raíz de que pues se estableció el comercio, pues ha tenido la necesidad de trasladar, no solamente de trasladarnos nosotros para tener movilidad, sino trasladar mercancías para poder comerciar. Esto fue lo que generó la necesidad de buscar medios de transporte, además de los que se tenían en aquel entonces, ¿no?, que eran principalmente en vía terrestre, pues las carretas, ¿no?, tener carruajes alados por animales. Y en el caso de los vehículos eléctricos, el primer prototipo, si no bien el primer vehículo eléctrico, sino el primer prototipo, fue propuesto por Angus Jedlicke en 1828, y como podemos ver aquí en la imagen, pues se trata de un prototipo bastante austero, ¿no? Era básicamente una tabla con 4 ruedas, pero que ya tenía un circuito eléctrico que, al ser alimentado con baterías, pues podía generar la tracción del prototipo. Entonces, esto se reconoce históricamente como el primer prototipo de vehículo eléctrico. Algunos años después, Robert Anderson logra realizar un vehículo que se podía trasladar, un vehículo eléctrico con motor eléctrico, que se podía trasladar a la maravillosa velocidad de 6 kilómetros por hora, pero que por lo menos ya tenía la forma del vehículo como lo conocemos hoy en día. Si bien solamente se podía tener al conductor y un acompañante, y no tenía volante, ¿no?, porque todavía eran con manivela, pero ya empezaba a mostrar la forma más parecida a lo que conocemos hoy en día, ¿no? Algunas décadas después, se llegó al vehículo
Dowsing, que a diferencia del de Anderson, que era eléctrico puro, el de Dowsing era híbrido, es decir, tenía los dos tipos de motores. Entonces podríamos decir que el vehículo de Dowsing se considera el primer vehículo híbrido de la historia. Y más o menos por la misma época, finales del siglo XIX, en España existió una compañía que fabricaba vehículos que se llamó La Cuadra. Ahí hay un error, no es La Cudra, es La Cuadra, perdón, que manufacturaba los primeros vehículos híbridos que ya se comercializaban. Entonces estamos hablando que para finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, los vehículos eléctricos en algunas partes del mundo, España no era la única parte donde se producían, también en Estados Unidos, empezaron a ver la luz. Pero estos no alcanzaban velocidades interesantes, ¿no? Fue ya hasta que se tuvo el Jamaica Content, que es un vehículo de competencias, un vehículo completamente con motor eléctrico, que se pudo rebasar la velocidad de 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces estamos hablando de que históricamente todo lo que se prueba en competencias en cuanto a vehículos se refiere, en el corto o mediano plazo, permea hacia la producción de vehículos para comercialización, ¿no? Para uso general. Entonces el Jamaica Content pues fue bastante prometedor en ese sentido, ¿no? Bueno, pues ya se esperaba entonces ver en el corto plazo vehículos con motor completamente eléctrico que se pudieran comercializar y que alcanzaran mayores prestaciones de autonomía, de velocidad, etcétera. Sin embargo, esto no ocurrió porque a inicios del siglo XX se descubrieron grandes yacimientos de petróleo, principalmente en Texas, y entonces, pues, todos los magnates del petróleo de la época le dieron un impulso bastante grande al desarrollo de la industria automotriz basada en motores de combustión interna. Y esto marcó una época en el automovilismo, principalmente en Estados Unidos, porque de la época de los 30 a la época de los 70 más o menos del siglo pasado se tuvieron pues los desarrollos de vehículos tales como los muscle cars, ¿no? Que hoy en día pues gustan bastante, ¿no? A los entusiastas de los autos y que probablemente no hubieran sido posibles de no haber tenido este auge, ¿no? Impulsado por la industria del petróleo. Desafortunadamente, pues al ser una forma de energía que no es renovable, pues cuando se tuvo la primera crisis del petróleo, por ahí de los años 70, nuevamente se tuvo que voltear a ver otras alternativas para pensar en cómo podíamos desplazarnos, cómo podíamos conservar la movilidad que ya habíamos ganado terrestre, sin necesidad de depender del petróleo, y nuevamente se le empezó a apostar al desarrollo de vehículos eléctricos. Entonces, en la década de los 90 del siglo pasado, el primer vehículo híbrido que se empezó a comercializar de manera masiva pues fue el EV1 de General Motors, que es el que tenemos aquí en la parte inferior de la izquierda. Y bueno, después del EV1, pues lo que ya conocemos, para nosotros es más familiar, pues es el Prius, ¿no? De Toyota. Fueron los vehículos o son los vehículos que se han comercializado de manera más exitosa a nivel mundial, pero también aquí en México, ¿no? Cuando a nosotros nos dicen vehículo híbrido, pues lo primero que nos viene a la mente es el Prius, ¿no? Que es el vehículo que históricamente más ventas ha tenido de las versiones híbridas de cualquier marca, ¿no? Y por ahí de la primera década de este siglo, pues ya se empezaron a desarrollar vehículos eléctricos puros, ¿no? Tesla, que realmente nadie apostaba mucho por ellos en sus inicios, empiezan a comercializar vehículos por ahí del 2010, bueno, de 2008 a 2012, y un auto icónico para el caso de Tesla sería el Tesla Roadster que tenemos aquí en la parte superior de la derecha. Y desde aquí, a partir de la segunda década de este siglo hasta nuestros días, hemos tenido una gran cantidad de desarrollo para tecnología de vehículos eléctricos en todas las marcas, ¿no? Hoy en día es difícil encontrar una marca de vehículos a nivel mundial que no tenga por lo menos una versión de vehículo eléctrico. Entonces, pues todavía hasta hace algunos años, ¿no? Nos teníamos la idea de que los vehículos eléctricos eran una promesa, ¿no? Decían que
las tendencias en cuanto al desarrollo del automóvil eran electrificación vehicular, autonomía vehicular y conectividad. Y podemos ver que, al menos en el tema de la electrificación, esto ya nos alcanzó, esto ya es una realidad. Vamos a ver cómo es en el contexto de México. Estamos acostumbrados a que pensamos en gama alta, gama baja, ¿no? Gama media en los vehículos tradicionales, ¿no? En los vehículos de motor de combustión. Sin embargo, en los vehículos eléctricos es difícil hablar de una gama baja, ¿no? Sobre todo por los costos que ello implica. Entonces, más bien aquí se habla de alta gama, gama media alta y gama media baja. Entonces, primero pues vamos a hacer un review muy rápido acerca de las opciones que se tienen en la gama alta. Y por supuesto, pues que aquí aparecen las marcas que son tradicionalmente marcas premium, ¿no? Como es el caso de Audi, BMW, Porsche, Mercedes-Benz, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, en el caso de Audi, que ellos tienen un vehículo eléctrico puro, que es el RS con tecnología e-tron, y el precio base rebasa los 3 millones de pesos, ¿no? En el caso de BMW, tiene eléctricos enchufables y tiene eléctricos puros. Y aquí sí tenemos un poquito más de oferta porque tenemos, en el caso de Audi solamente es el sedán, ¿no? El vehículo sedán. Y en el caso de BMW podemos encontrar crossovers y sedanes, ¿no? Para la tecnología híbrida enchufable, pues el precio va desde arriba del millón de pesos también y casi llegándole a los 2.400.000, ¿no? Y en el caso de los vehículos eléctricos puros, pues también encontramos crossovers y sedanes, pero aquí sí el precio más alto que encontramos rebasa los 3 millones de pesos. El caso de Mercedes-Benz es más o menos similar, o sea, también tiene eléctricos enchufables y eléctricos puros, con precios, el más económico rebasa el millón de pesos, y Porsche, pues ni se diga, ¿no? Ahí el más austero rebasa los 2 millones de pesos, ¿no? Y bueno, Porsche tiene híbrido y eléctrico puro. Y si revisamos el caso de la autonomía, claro, esto es cuestionable, ¿no? Porque la autonomía pues se hace en condiciones controladas, pero ellos reportan en el caso de Audi una autonomía de 487 kilómetros. Para que nos demos una idea, 487 kilómetros es más o menos la distancia de aquí a Acapulco, de ida y vuelta. Entonces, con una carga completa de motor, supuestamente de Audi, podríamos ir y venir, ¿no? A Acapulco, ¿no? Y bueno, en los otros casos, en el caso de los híbridos enchufables, pues tenemos que hablar de desempeño y de autonomía, ¿no? Porque tienen los dos motores. Entonces, en el caso de BMW, su autonomía es de 92 kilómetros. Para que nos demos una idea, por ejemplo, su servidor vive aquí cerca de Cholula, ¿no? Entonces, para mí, mi día a día, yo en ir a dejar a mis hijos a la escuela, luego trasladarme a Ciudad Universitaria, regresar, me hago alrededor de 50 kilómetros. Cuando regreso por la tarde a Ciudad Universitaria, por cualquier actividad que tenga yo pendiente, le ando pegando a los 100 kilómetros en un día, ¿no? Entonces, una autonomía de 92 kilómetros, pues digamos que sí nos alcanza si solamente usamos el motor eléctrico, pues para afrontar un día de trabajo, ¿no? Y en el desempeño, pues 16.5 kilómetros por litro en modo mixto, pues tratándose de un sedán tampoco es muy impresionable, ¿no? Pero seguramente la potencia que tienen estos vehículos, pues es mucho más de lo que podríamos esperar de un motor de combustión con 3 cilindros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuyo desempeño anda por arriba de los 20 kilómetros por litro. Y bueno, en el caso de Mercedes-Benz también presumen una autonomía de alrededor de los 500 kilómetros para el caso de sus eléctricos. También más o menos es el caso de Porsche. Y para el caso del híbrido de Porsche, el desempeño es 32 kilómetros por litro. Se ve interesante. Ahí el problema es el precio. Y para el caso del híbrido enchufable de Mercedes, pues estamos hablando de autonomía de 68 kilómetros y desempeño de 18 kilómetros por litro. Dentro de la gama alta también encontramos a Tesla, por supuesto. Ellos solamente comercializan vehículos eléctricos puros y la autonomía rebasa los 600 kilómetros, lo cual es bastante interesante.
Cadillac también rebasa los 600 kilómetros, pero no tiene tantas opciones como si las tiene Tesla, ¿no? Tesla tiene sedanes y tiene SUV. Cadillac solamente tiene SUV en modalidad eléctrica pura. Lexus, que es japonesa, es la marca de lujo de Honda, tiene una opción híbrida y el desempeño pues no es tan impresionante, 18 kilómetros por litro, pero tenemos en cuenta que es una SUV. Una SUV con motor de combustión nos da en modo mixto 8 kilómetros por litro, 9 kilómetros por litro. Y bueno, en el caso de Volvo, que también es gama alta, ellos tienen eléctricos puros y híbridos. Y en el caso de la autonomía de los de eléctricos puros, presumen una autonomía de 800 kilómetros. Yo creo que eso es cuestionable, pero bueno. Y el desempeño en el caso de los híbridos es de 15 kilómetros por litro, lo cual está interesante porque también son SUVs. Y podemos ver que los rangos de precios, en el caso de los vehículos de alta gama, pues van desde los aproximadamente 700, casi 800,000 pesos a más de 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de costos bastante altos, ¿no? Con 3 millones de pesos te compras una casa, ¿no? Bueno, vamos a la gama media alta, ¿no? Aquí encontramos a marcas como Ford, Chevrolet, Kia, Renault, Nissan y Honda. El caso de Ford, por ejemplo, llama la atención porque ellos ya tienen en modalidad híbrida pickups, ¿no? Probablemente sea de las pocas marcas que maneja pues vehículos grandes, ¿no? En modalidad híbrida y en modalidad eléctrica pura, ¿no? Tiene una van en modalidad eléctrica pura que no tiene una autonomía muy impresionante, apenas 200 kilómetros, pero consideremos que una van es un vehículo para transporte de mercancías, ¿no? Se considera un vehículo de carga ligera. Y pues tiene un muscle car, que sería el Mustang, en modo eléctrico. Y tiene una autonomía de 474 kilómetros por hora. Aquí sí es impresionante porque el Mustang, pues, es un motor, les debo el dato en modo eléctrico, pero típicamente el motor de combustión es un motor que debe de rebasar tranquilamente los 350 caballos. Entonces, estamos hablando de mucha potencia. Y en el caso de las pickups, por ejemplo, pues los desempeños están interesantes, ¿no? 14 kilómetros por litro para una Lobo o para una F-150, pues está bastante, bueno, 11 kilómetros por litro para la F-150, pues está bastante atractivo, ¿no? Y la Escape, que es la SUV que tienen en modo híbrido, tiene 24 kilómetros por litro. Chevrolet tiene un solo modelo en modalidad eléctrico puro, que es el Bolt, y su autonomía es de aproximadamente 400 kilómetros. Kia tiene la SUV Niro, con una autonomía también de aproximadamente 400 kilómetros por litro, y la EV6 es la eléctrica, y la Niro es híbrida, ¿no? La híbrida tiene un desempeño de casi 27 kilómetros por litro. En el caso de Renault, se tiene una minivan eléctrica pura con una autonomía de 200 kilómetros, que si bien no es la gran cosa, pero para ciudad, para andar repartiendo mercancía, pues es suficiente. El Nissan tiene también un crossover que es el Nissan Leaf con una autonomía de 241 kilómetros por hora, y Honda tiene el Insight en modalidad híbrida con 31.5 kilómetros por hora. Cabe mencionar que aquí en la gama media alta, quizás ustedes se pregunten por qué no aparecen algunas marcas, como es el caso de Mazda, que tiene vehículos con tecnología híbrida. No se incluyeron en esta presentación porque la tecnología de Mazda híbrida se llama mild hybrid, o sea, híbrida moderada, y básicamente el motor eléctrico que traen no es para la parte del sistema de propulsión del vehículo, es para el clima. Entonces, pues no, solamente consideramos aquellos que el motor eléctrico tiene funciones de propulsión, en el sistema de propulsión. Bueno, la gama media baja, pues ahí encontramos a Toyota, Peugeot, Hyundai y Jack. Y en el caso de Toyota, pues también tenemos pickups en modalidad híbrida. En el caso de Peugeot tenemos una minivan también en modalidad eléctrico pura. Hyundai tiene un crossover en modalidad eléctrico puro y en modalidad híbrida tiene un sedán y un SUV. Y Jack tiene el vehículo más económico del mercado eléctrico puro, que es el E10X, que con un costo de 449,000 pesos, ¿no? Es un hatchback
También está el EJZ y la SUV, la SI4. Y bueno, aquí sí quiero hacer mención de esta marca. Es una marca mexicana y de hecho estos carros se ensamblan aquí en Puebla, que es Sacua. Sacua, pues son vehículos biplaza, o sea, son vehículos para dos pasajeros, muy similares a los Smarts, y tienen una autonomía limitada, de tan solo 85 kilómetros, perdón, de 200 kilómetros, y la velocidad máxima que pueden alcanzar con dos pasajeros es de hasta 85 kilómetros por hora. Es decir, son coches citadinos, no son coches para carretera, ni mucho menos si eres entusiasta de los autos y quieres correr, ¿no? El motor eléctrico que llevan, pues es un motor PMSM y la potencia que este genera es 34 kilowatts a unas casi 3.800 RPM, ¿no? Y un par torque de 87 Newton metro. La batería que utiliza es una batería de litio con una capacidad de 18 kilowatts hora y trae un cargador que es el normalizado aquí en México, ¿no? El de la SAE. Y el tiempo de carga desde 0 a 100 es de 8 horas aproximadamente. Este vehículo se considera un vehículo artesanal. Para poder adquirir uno, pues hay que solicitarlo directamente con la compañía, pero lo interesante es que sí te dan todas las prestaciones que te da cualquier marca, es decir, tiene refacciones, tiene seguros, también tiene financiadora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también otra cosa que es importante mencionar acerca de Sacua es que es una empresa donde la mayor parte del personal es femenino. Entonces, pues ahora con los temas de equidad de género, eso pues no puede ser pasado por alto, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a lo que podemos encontrar hoy en día en el mercado mexicano de vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. Un dato de hace 2 años, del 2021, en el cual podemos ver la distribución de la venta de vehículos eléctricos por entidad federativa, es el que tenemos aquí en la diapositiva. Entonces podemos ver que la Ciudad de México es donde se encuentra la mayor cantidad de consumidores de vehículos eléctricos. Le sigue el Estado de México y el caso de Puebla, que es el caso del estado donde nosotros vivimos, es más bien moderado, ¿no? O demasiado bajo, ¿no? Con tan solo un 3.6%. Pero eso se puede explicar también por los costos, ¿no? Adquirir un vehículo eléctrico, como acabamos de ver, de acuerdo con las tablas que revisamos anteriormente, pues no es barato, es más bien una inversión importante. Pero también si nos ponemos a hacer cuentas, por ejemplo, si tú compras un SUV de un valor de 500,000 pesos en este momento y más o menos con un recorrido que le des de unos 300, 400 kilómetros semanarios, pues estamos hablando de que te llevas un tanque completo a la semana, ¿no? Si llenar un tanque de 72 litros, que es de un SUV grande, por ejemplo, te va a costar 1,400 pesos, 1,500 pesos, multipliquen eso por 55 semanas, ¿no? 52 semanas que tiene el año, pues es una cantidad de dinero pues importante, ¿no? Alrededor de los 80,000 pesos. Y multipliquen eso por 3, pues ya esas diferencias que ahorita vemos, ¿no? Entre, por ejemplo, la RAV4, que ahorita en motor de combustión te cuesta 500,000 y en modalidad híbrida te cuesta 800,000, esos 300,000 de diferencia los recuperas al cabo de 3 años con lo que te vas a ahorrar de combustible, ¿no? Por citar un ejemplo, ¿no? Pero bueno, volviendo al caso de la diapositiva que tenemos aquí en pantalla, pues no, desafortunadamente Puebla no se destaca, ¿no? Por el consumo de vehículos eléctricos. Y también se entiende que en lugares como Ciudad de México, donde el tráfico es algo fuera de lo normal, ¿no? La gente puede llegar a pasar 4 horas en el carro, pues opten por este tipo de tecnología, ¿no? Donde el vehículo no gasta energía si no se mueve, ¿no? Entonces, pues eso también se puede explicar, ¿no? Bueno, ¿cómo andamos en términos de la situación de recarga de batería para los vehículos eléctricos? Aquí en pantalla tenemos un dato de 2021 que tomé directamente de Google Maps. Y según Google Maps, hay alrededor de
200 estaciones de carga en toda la República Mexicana. Pues puede parecer mucho, pero si comparamos con la cantidad de gasolineras que hay, si ustedes entran al sitio web de Petrointelligence, tenemos casi 13,000 gasolineras de 277 diferentes marcas. Entonces tenemos 10 veces más infraestructura para la recarga de gasolina o para el reposte de gasolina que para la carga eléctrica o la recarga eléctrica del vehículo eléctrico. Esto es un dato también importante. Y bueno, no todo es malo. Podemos voltear a ver hacia otras latitudes y pues nos vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? Que en los países escandinavos, pues ellos tienen una política de vehículos de cero emisiones a más tardar para el 2030, ¿no? Entonces ellos estiman que su parque vehicular tiene que ser completamente eléctrico a finales de esta década. Y bueno, pues ellos están haciendo el esfuerzo, ¿no? De el gasto de infraestructura que todo ello conlleva, los incentivos fiscales, etcétera. En México, a pesar de que se estima que la transición del cambio tecnológico de los vehículos de motor de combustión a vehículos eléctricos va a ser pues mucho menos acelerado, sí se están haciendo algunas acciones, ¿no? Dentro de estas se encuentran las que tenemos aquí enlistadas. Se supone que hay un descuento de hasta el 20% en las casetas de cobro y segundos pisos en la Ciudad de México y el Estado de México. Se supone que hay tarifa preferencial con CFE. Si tú das de alta la instalación del equipo de recarga eléctrica, no la puedes hacer tú, ¿no? Tienes que pedir que te la hagan ellos para que te den de alta y puedas entrar en la modalidad de tarifa preferencial. Sí, hay instalaciones, bueno, las instalaciones de los medidores domiciliarios son gratuitas, no se paga el impuesto sobre auto nuevo, está también exento el pago del impuesto de la tenencia en los estados en los que existe este impuesto y se pueden deducir hasta 250,000 pesos para personas morales, es decir, si tú compras un vehículo eléctrico o un vehículo híbrido o híbrido enchufable, puedes deducir hasta esa cantidad. No tienes que verificar en zona CAME, solamente te tienen que poner una calcomanía, ¿no? De que pues, eres un vehículo de bajas emisiones. Y en caso de que tengas una flotilla de vehículos, por ejemplo, de taxis, si tú te animas a cambiar tus taxis que son con vehículos de motor de combustión por vehículos con alguna tecnología eléctrica, pues te dan un bono de chatarrización de hasta 100,000 pesos, ¿no? Por vehículo. Entonces, en el papel no suena mal, ¿no? Y bueno, pero hay muchas otras cosas que no se han hecho y que sí están ahí pendientes y tienen que ser atendidas de manera inmediata para poder tener esta transición. Por ejemplo, los patrones de crecimiento de mercado, la capacidad de la red, las vías de comunicación disponibles y los criterios y estándares establecidos. Todavía hay muchas cosas que no están normadas en cuanto a vehículos eléctricos se refiere, y mientras no exista la legislación para este tipo de vehículos, pues va a ser muy difícil que los veamos de manera importante circulando, ¿no? Sobre todo en el caso de flotillas de vehículos. También se tiene que invertir en infraestructura, ¿no? Como pudimos ver hace 2 diapositivas, existen muy pocas estaciones de carga para este tipo de vehículos, entonces, para poder fomentar que la gente adquiera vehículos eléctricos, pues también tenemos que proveer de electrolineras, ¿no? Tenemos muchas gasolineras, pero muy pocas electrolineras. Coordinar la implementación y operación de las entidades distribuidoras de energía con el propósito de dotar de capacidad de líneas de suministro en zonas urbanas de alta demanda. Esto también es importante, ¿no? El cómo se hace la distribución de energía eléctrica, sobre todo en lugares donde hay una alta densidad de población, no es cosa fácil, ¿no? Entonces, sí se requiere una logística bastante compleja para que también se puedan añadir, ¿no? No solamente la cuestión de los vehículos eléctricos, sino también la cuestión de utilizar energías alternativas para poder estar proviendo de energía a una casa habitación, a una empresa, y que parte de esta energía limpia pues se pueda utilizar para cargar al vehículo. Facilitar la instalación de cargadores, mantener los esquemas actuales de apoyo a la instalación de cargadores,
Identificar las barreras para la expansión de la industria nacional en materia de movilidad eléctrica, principalmente en la generación de incentivos para el suministro y cobro de energía. Esto pues es algo que es muy importante que sea atendido, pero desgraciadamente en la administración actual se ve muy difícil que vaya a ocurrir. Y algo que también no está sobre la mesa, pero que podría ayudar a que la gente se interese más en el uso de tecnologías para movilidad eléctrica pueden ser estas tres, ¿no? Reducción de cuotas en el peaje para este tipo de autos, o sea, que no pagues lo mismo que paga un vehículo de motor de combustión. Tarifa de 0 pesos de estacionamiento en vía pública, o sea, en los parquímetros. Si tú llegas a un parquímetro y tu vehículo es eléctrico, pues que no pagues por el lugar de estacionamiento. Y carriles confinados para el uso de vehículos electrificados, ¿no? Estas podrían ser tres medidas que sí se tienen en otras latitudes del mundo. Por ejemplo, el caso de los carriles confinados es el caso de Holanda, en los Países Bajos, que les ha dado buenos resultados. Pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas, también existen algunas cosas sobre las que tenemos que reflexionar. Y pues sí, la bandera de que vehículos cero emisiones, pues es cuestionable porque son cero emisiones, porque el motor es eléctrico, ¿no? No es un motor que tenga emisiones, pero la electricidad que se ocupa para cargar estos vehículos se genera, al menos aquí en México, en su mayor parte con con combustóleo, o sea, el caso de la generación por termoeléctrica y combustión dual, que son el 70 y el 10% de la generación total que tenemos en nuestro país, es con energía sucia. Entonces, si ahora vamos a adquirir vehículos eléctricos, pero vamos a estar gastando más combustóleo para la demanda de carga de energía que requieren esas baterías, pues tampoco vamos a tener un impacto ambiental tan bueno como el que estaríamos esperando. Eso es por una parte. Y por otra parte, pues la mayor parte, si no es que la totalidad de las baterías que se ocupan en los vehículos eléctricos son baterías de litio. Y eh, el litio es altamente contaminante, entonces el ciclo de vida de este tipo de baterías pues tiene también que ser legislado y se tiene que establecer una normativa porque el tiempo de vida más o menos de un vehículo eléctrico o de la batería de un vehículo eléctrico oscila entre 5 y 10 años dependiendo del uso y estas no se pueden reciclar, ¿no? Entonces hay que buscar una forma de qué vamos a hacer con todas esas baterías, porque es un tiempo corto, 5 o 10 años es un tiempo corto, en que vamos a estar generando basura, ¿no? Y basura que es contaminante. Entonces también es algo que tenemos que voltear a ver. Y bueno, finalmente, también en México se está haciendo investigación en algunas universidades para la generación de sistemas de transporte eléctricos. La UNAM es el caso más avanzado por mucho. Ellos empezaron con el Mictran, que es el vehículo eléctrico que tienen del lado izquierdo, y hoy en día ellos ya hicieron pues una alianza con Megaflox y la SECTEI, que es una institución de gobierno de la Ciudad de México para la investigación, que pues también le inyectó capital, ¿no? Y ellos ya están produciendo camiones eléctricos que se van a utilizar para uso de gobierno, ¿no? Entonces ellos serían los más avanzados en cuanto al desarrollo de tecnología para vehículos eléctricos o vehículos eléctricos en sí. También tenemos el caso del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Ellos tienen un egresado creó una empresa llamada EVH, que ustedes pueden buscar en el sitio web para ver mayor información. Y lo que ellos te manejan es que si tú tienes un vehículo desvielado, ellos le ponen un motor eléctrico y te lo vuelven a poner en marcha, ¿no? Ellos funcionan principalmente en Monterrey y han tenido un éxito bastante grande, ¿no? Tiene pocos años que que se fundó esta empresa, un egresado del TEC de Monterrey y hoy en día está creciendo de manera importante y su negocio es ese, ¿no? Si tienes un vehículo que ya no sirve, se te desvieló, el motor ya no funciona, por menos me parece que de 50,000 pesos, 70,000 pesos, ellos te ponen un motor eléctrico y te lo electrifican, ¿no? Entonces, bueno, esto es un desarrollo que se hizo en TEC de Monterrey.
Aquí en nuestra casa de estudios tenemos nuestro vehículo insignia que con un pasajero puede alcanzar hasta 100 kilómetros por hora y tiene un rendimiento de 4 horas de uso continuo. Les voy a poner un video en el que se describe un poquito más acerca de este vehículo. Creo que no se ve, a ver, déjenme, me salgo del modo presentación y se los pongo así. Este vehículo nació siendo un Ford Ka modelo 2003. Hoy ha sido transformado por alumnos de la UAP en un auto eléctrico. Su nombre es Auto Insignia. El proyecto nació en el Laboratorio de Sistemas Automotrices. 12 alumnos y académicos se han encargado de darle forma al auto insignia. Se cambió la carrocería y sustituyó el motor de combustión por un motor eléctrico. Es nuestro auto insignia, así lo conocemos nosotros. Este auto se desmanteló totalmente para que fuera totalmente eléctrico, ¿sí? Y bueno, pues ese es el objetivo, que nosotros como profesores y nuestros estudiantes, pues lo tengamos como un auto no híbrido, totalmente eléctrico. Y bueno, pues estamos ahorita en pruebas piloto. Estos jóvenes comenzaron a trabajar arduamente en la fabricación de piezas mecánicas para acoplar el nuevo motor. Calcularon su potencia y el controlador de baterías. Empezaron prácticamente de cero, ya que el vehículo original estaba inservible. Lo que nosotros hicimos fue arreglar el motor porque el clutch no estaba funcionando, no estaba haciendo bien el embrague y por lo tanto el motor no entraba en la carcasa. Entonces se arregló esa parte, se vio que el clutch estuviera funcionando ya bien y se cargaron baterías para volverlo a hacer funcionar. El auto insignia contará con 6 baterías para alimentar el motor. Se han realizado pruebas piloto en donde el vehículo funciona adecuadamente. Este auto también será amigable con el medio ambiente, ya que cuenta con celdas solares para recargar energía. Se pretende lograr que este auto sea completamente eléctrico, es decir, pues el motor ya está eléctrico y bueno, algunas cuestiones mecánicas igualmente se pretende cambiar la transmisión mecánica por una hidráulica. Una vez más se da muestra del talento poblano. Estos jóvenes han demostrado el excelente trabajo en equipo. Se espera que el auto insignia esté funcionando al 100% el próximo año. Con imágenes de Vicente Velázquez, Montserrat Navedo, Puebla Noticias. Bueno, este video es de 2017, ¿no? Pero desde 2014 se empezó el desarrollo del auto insignia aquí en la UAP. Y les voy a mostrar el caso de la Universidad Politécnica de Puebla, que ellos también han desarrollado su go-kart eléctrico. Entonces este video que me compartió el doctor Jacob Vázquez se los voy a también a proyectar. En la Universidad Politécnica de Puebla se realizó el proyecto de un go-kart eléctrico. Su diseño y construcción estuvo a cargo de la Ingeniería en Sistemas Automotrices, en donde participaron 12 alumnos en sus diversas etapas. Dicho vehículo está constituido con sistemas de suspensión, dirección, frenos y tracción. Cuenta con 2 motores eléctricos, los cuales son empleados para impulsarlo, con un sistema electrónico que controla la velocidad de forma independiente en cada uno de los motores. Gracias al desempeño y esfuerzo de los alumnos, con la ayuda de los profesores, se han realizado pruebas estructurales de resistencia y vibraciones para el mejoramiento de su diseño. Generamos ciencia y tecnología. Muy bien. Entonces, pues esos son los casos de vehículos eléctricos ya completos que se tienen, ¿no? Por supuesto, si nosotros nos ponemos a investigar qué es lo que hay en otras universidades, en otros institutos, pues vamos a encontrar, por ejemplo, que se está haciendo un esfuerzo bastante grande en el desarrollo de nuevas tecnologías para baterías, que se están desarrollando algunas partes de sistemas electrónicos para este tipo de vehículos, pero vehículo eléctrico, prototipo de vehículo eléctrico como tal, son solamente los que les acabo de presentar.
Y ya para finalizar mi charla, bueno, las conclusiones, ¿no? Como pudimos ver en la plática, pues los vehículos eléctricos no son una idea novedosa, ya aproximadamente hace más de 200 años se propuso el primer prototipo, ¿no? Y pues han sido más cuestiones circunstanciales las que evitaron que siguieran con una evolución a la par que los vehículos con motor de combustión, pero hoy en día pues son vehículos de los cuales se espera, ¿no? Que conformen el parque vehicular en su vasta mayoría en el tiempo, en el futuro cercano, ¿no? La otra es que, pues, actualmente tenemos tres versiones de vehículos eléctricos, los híbridos enchufables y los eléctricos puros. Aquí en México es posible ya adquirir algún tipo de vehículo eléctrico en estas tres modalidades. Los costos son bastante, no son baratos, ¿no? son bastante altos, pero hicimos el ejercicio, ¿no? De comparar cómo esta diferencia de costo podría verse subsanada en el mediano plazo por el ahorro de combustible en el caso de un vehículo eléctrico, digo, de un vehículo híbrido. La transición hacia la electromovilidad requiere de la implementación de políticas públicas integrales donde se contemple el marco jurídico adecuado para impulsar y regular el uso de las nuevas tecnologías, apoyar a los potenciales consumidores de vehículos híbridos y eléctricos con incentivos fiscales y no fiscales, y promover el crecimiento de la red de estaciones de recarga. También, dependiendo del tipo de generación de energía eléctrica del que se disponga, el impacto de los vehículos eléctricos puede no ser tan alto como se puede esperar, ¿no? En el caso concreto de México, vimos que el 80% de la energía eléctrica que se produce es con energía sucia, ¿no? Es a través de la quema de combustóleo y por lo tanto el impacto ecológico que pudieran tener los vehículos eléctricos en nuestro país es cuestionable. El manejo de la tecnología de litio para las baterías es crucial para que el impacto ecológico cuando éstas hayan completado su vida útil sea menor. Son altamente contaminantes y su tiempo de vida es corto. La investigación y desarrollo de tecnologías alternativas a las baterías de litio sigue vigente. De hecho, en el Instituto de Física de aquí de la UAP existe un investigador llamado Enrique Quiroga, el doctor Enrique Quiroga, que trabaja precisamente en el desarrollo de baterías alternativas, ¿no? Con métodos alternativos. Si bien él está más enfocado en sistemas electrónicos de bajo consumo, como podría ser el caso de dispositivos portátiles, no descarta que en algún momento pues, pueda también enfocar su investigación a baterías para consumos mayores, ¿no? Como es el caso de los vehículos. Son realmente pocas las universidades que han desarrollado algún tipo de vehículo eléctrico. Mucho ojo, aquí me refiero a vehículo eléctrico completo. Es necesario fomentar los desarrollos en este tipo de tecnologías y ampliar su gama de posibilidades. Los vehículos eléctricos son solo una de las formas de electromovilidad. Los scooters, las motocicletas y los drones son también medios de transporte de pasajeros y mercancías que se pueden electrificar. Además, está la posibilidad de desarrollar insumos de tecnología para la cadena de suministro de los vehículos eléctricos. Del mismo modo, la reconversión de un tipo de tecnología a otro es una opción viable. Entonces, aquí esto también es importante recalcarlo. Nosotros pensamos en vehículo eléctrico, pero un vehículo eléctrico es tan solo uno de todos los posibles medios para tener movilidad. Y en este caso movilidad eléctrica. Si las distancias que vamos a recorrer son de unos cuantos kilómetros, podemos pensar en alguna otra alternativa, como es el caso de las scooters eléctricas, de las bicicletas eléctricas. Entonces, desarrollar este tipo de sistemas de transporte electrificados también es interesante para nuestras áreas de tecnología, ¿no? Para el área automotriz, para el área electrónica. Entonces, no nos casemos con la idea de que solamente vale la pena un desarrollo si es para un vehículo eléctrico, ¿no? Eh, tenemos que también voltear la vista hacia las otras opciones y ver cómo podemos generar o desarrollar algo de alto impacto en alguna de las otras opciones de movilidad electrificada. Y con esto yo concluyo mi presentación. Les agradezco mucho por su atención y quedo a la orden para los comentarios o preguntas que tengan. Muchas gracias.
Sí, me parece que Alfonso Andrade tiene una pregunta. Bueno, Adelante. primero que nada, muchas gracias por su presentación, doctor. Muy interesante. Y tengo dos preguntas. Bueno, nos habló acerca de la cantidad de centros de carga que hay disponibles en México. Entonces, Sí. ¿existe algún proyecto gubernamental actualmente para atender esa necesidad o será necesario que el sector privado se adjudique esa tarea? Existe, al menos en Puebla, gracias por la pregunta, Alfonso, aquí en Puebla existe una iniciativa de que gobierno de la mano con empresas quieren que Puebla sea un hub de vehículos eléctricos. Entonces, a lo que ellos le están apostando es precisamente a la generación de infraestructura para la recarga de baterías de vehículos eléctricos. Desconozco si en otras partes de la República Mexicana hay iniciativas, pero por lo menos yo pensaría que en Ciudad de México, que es donde hay un mayor consumo, bueno, Ciudad de México y Estado de México, que es donde se encuentra concentrada la mayor parte de los consumidores de vehículos eléctricos, pues debería de haber iniciativas similares. Pero te digo, aquí en Puebla existe ese caso y hay una alianza gobierno con industria. Ok. Sí, porque a veces las estaciones de carga que vemos, o las más conocidas, pues son las de Tesla, ¿no? Que están distribuidas por diferentes partes de carreteras, pero en Estados Unidos y aquí en México, pues muy pocas, casi nulas. Pero, Es ajá, verdad, sí. sí. Bueno, la otra pregunta era que pues actualmente pues tenemos vehículos que funcionan con bueno, por gasolina convencional y por diésel. Y pues su uso depende de la aplicación del vehículo. Por ejemplo, la gasolina para autos de uso urbano y el diésel para autos que están destinados a trabajos de carga, como los trailers y todo ese tipo de vehículos. Entonces, los motores eléctricos se pueden adaptar para cumplir esas dos necesidades. En Estados Unidos sí hay vehículos eléctricos para vehículos de carga pesada. La diferencia es muy similar, ¿no? Si tú comparas cómo es el sistema eléctrico de un vehículo con motor de combustión, de uso citadino, o sea, un sedán, una SUV, etcétera, y lo comparas con un vehículo de 3 toneladas o más, pues vas a ver que el vehículo sedán, o cualquiera de los ya mencionados, la SUV, etcétera, tiene una batería, ¿no? Y esa batería pues va conectada al alternador, a la marcha, etcétera, ¿no? Y vas a ver que en los vehículos más pesados pues tienes un banco de baterías, ¿no? Entonces, pues porque requieres mayor cantidad de energía, ¿no? Sobre todo para el arranque del vehículo, ¿no? Que es donde más se baja. Sería algo similar, ¿no? En el caso de los vehículos de carga pesados, pues vas a tener motores más grandes, motores eléctricos más grandes, porque requieres pues mayor potencia para poderlos mover y sobre todo ya con cargados, ¿no? Ya con peso. Y eso va a implicar pues que vas a requerir baterías más grandes. Pero en Estados Unidos sí los puedes encontrar. Eh, en México yo no he visto, pero precisamente el gobierno de la Ciudad de México, con esta alianza que tienen entre la UNAM, Megaflux y el capital que está inyectando el gobierno, están produciendo precisamente vehículos de carga pesada, aunque son para pasajeros, son principalmente para ¿cómo se llama? El Metrobús de la Ciudad de México, pero también están empezando a producir eh, vehículos de carga pesada. Ok, y un proyecto como estos aumentaría también las cuotas que se cobran en las casetas, ¿no? De las carreteras, porque imagínense, pues actualmente solo por mantenimiento pues, del pavimento ya hay precios de 100, 200 pesos por caseta. Ahora ya integrando centros de carga, me imagino que va a aumentar, ¿no? Aumentaría Yo creo que drásticamente. en el futuro más lejano sí, precisamente en la reunión de las partes que se lleva a cabo de manera regular, uno de los compromisos que hizo México con el resto de los países que forman parte de este tipo de iniciativas
fue que para 2030 se tenía que legislar, se tenía que terminar la parte legislativa para los incentivos para fomentar el uso de la tecnología eléctrica. Y dentro de estos puntos a los que se comprometió nuestro país es que el costo del peaje para los vehículos eléctricos tenía que ser un porcentaje significativamente menor que para el resto de los vehículos. Claro que esto, al ser una iniciativa pues para que la gente se anime a cambiar sus vehículos de combustión por uno eléctrico, pues se supone que duraría unos años, ¿no? Con el paso del tiempo esto pues cambiaría y entonces el costo del peaje tendría que ser similar. Sobre todo hablando ya de situaciones donde la mayor parte del parque vehicular es eléctrico. No, muy bien, doctor, muchísimas gracias. No, ¿de qué, Alfonso? Gracias a ti por tus preguntas. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? También los comentarios son bienvenidos. Creo que ya no. Bueno, si no hay más preguntas, quisiera yo realizar una. Sí, claro que sí. Adelante, Alfredo. ¿Qué es lo más importante que queda por desarrollar para los vehículos eléctricos? O sea, ¿cuáles son los temas de investigación abiertos referentes a dichos vehículos? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que la tecnología ya ha sido desarrollada desde hace algún tiempo, ¿no? Desde que empezaron a desarrollarse los sistemas que se conocen como X-by-wire, que es sustituir sistemas mecánicos por sistemas eléctricos y electrónicos. Por ejemplo, pues el acelerador antes era un chicote, ¿no? Ahora es un sensor, ¿no? Es un potenciómetro, ¿no? La dirección, pues antes era también mecánica, ¿no? Ahora también tiene sistema electrónico. El freno, pues era mecánico, ahora es un sistema electrónico, el ABS, ¿no? Por ejemplo, poco a poco ha ido ganando más y más lugar los sistemas electrónicos y eléctricos en el vehículo. Y de manera disruptiva, de momento, no se visualizan cambios tan grandes. Quizás el más grande sería el uso de combustibles alternativos para no desechar el parque vehicular que se tiene con motor de combustión. Pero tecnológicamente hablando, casi todo ya va enfocado a la parte del confort y del infotainment. Vamos a ver vehículos cada vez con más conectividad, por ejemplo, ¿no? Vehículos con más funciones de confort, con más seguridad. Pero así una tecnología disruptiva que se vislumbre en el horizonte, al menos de momento yo en este momento no la he visto. Pero lo que sí he visto es que también hay una apuesta fuerte por tratar de desarrollar combustible a base de hidrógeno, ¿no? Para que no se deseche ese parque vehicular que ya trabajaba con motor de combustión, además que ahora en vez de utilizar gasolina o diésel, utilice pues algún combustible alternativo, ¿no? Sería como lo más disruptivo que yo veo. Pero en cuanto a sistemas electrónicos y sistemas eléctricos en el vehículo, pues seguramente los motores irán mejorando, ¿no? Como también lo fueron haciendo los motores de combustión, ¿no? Hoy en día con un motor de 3 cilindros y menos de 100 caballos, pues puedes mover a 4 personas a 100 kilómetros por hora, ¿no? Con un rendimiento de más de 15 kilómetros por litro. Entonces, eso no, ni pensarlo, ¿no? En los años 70, ¿no? Del siglo pasado, donde pues, tenías 6 cilindros, 8 cilindros y tenías mucha potencia, ¿no? Poco a poco los motores, por la misma necesidad que se tuvo el problema de la escasez de combustibles, se tuvieron que ir haciendo más pequeños y más eficientes y seguramente algo muy similar va a pasar con los motores de los vehículos eléctricos, ¿no? Se tendrán que hacer de alguna manera mejores y sobre todo en las baterías. Ahí sí yo esperaría pues una investigación muy intensa, ¿no? En buscar formas, ya sea para un mejorar el ciclo de vida del litio o
utilizar alguna tecnología alternativa para que no se utilice litio para las baterías de los carros, ¿no? Creo que eso sería lo que yo vería desde el punto de vista de la investigación, pero en general creo que de momento no se vislumbra algo tan disruptivo como en su momento lo fueron la autonomía vehicular, la electrificación vehicular y la conectividad vehicular, ¿no? Hace 10 años, 15 años, se hablaba de estos temas y parecía ciencia ficción, ¿no? Porque pues te acordabas de las series, ¿no? De los años 90, ¿no? De los años 80, ¿no? Del auto increíble y cosas por el estilo, y pues eran eso, ¿no? Era fantasía, era ficción, ¿no? Y de repente la ficción se hizo realidad. Y estamos hablando de algo muy disruptivo, ¿no? Pero así en el futuro inmediato no lo veo de momento, ¿no? Pero pues vamos a ver qué pasa en el mediano plazo. Ok, gracias, doctor. Otra cosa igual que quería comentar, o bueno, preguntar, es que se ve a la electrificación de los vehículos como la principal propuesta para la baja de emisión de gases de efecto invernadero, o Ujú, bueno, como me comentaba, hay otro tipo de soluciones como la investigación en otro tipo de combustibles, pues sí, que sean secos de hidrógeno. más amigables con el medio ambiente, ¿no? Sí, sí. Pero ¿por qué se considera a los vehículos eléctricos o a la electrificación como em, eh, pues como lo principal o el mayor foco de concentración? Porque ahorita es el cambio tecnológico que tiene la industria principalmente. Ellos quieren vender, entonces es similar a lo que pasó en los años 30 del siglo pasado, ¿no? Estuvieron los grandes yacimientos de petróleo y ¿qué hicieron los petroleros? Pues vamos a inyectarle dinero a la industria para que adopten compren vehículos de combustión, para que nosotros podamos vender combustible. Ahorita hay obviamente la motivación pues no es tan simple como decir, ay, pues es por dinero o es por la ecología, tiene que ver con ambas cosas y tiene que ver con muchas otras. Por supuesto, la parte ecológica es importante por el cambio climático, que ya también es una realidad, ¿no? Que estamos viviendo. Pues el hecho de que ¿cómo se llama? El combustible fósil ya está a la vuelta de la esquina de acabarse y no se han encontrado yacimientos, entonces ya nos acabamos esos recursos y ya tenemos la necesidad de buscar tecnología alternativa para la movilidad. Entonces, por ejemplo, ahí estamos hablando de dos factores importantes, ¿no? Y entonces, también desde la arista de los negocios, pues la industria del automóvil ve la oportunidad y obviamente pues le está inyectando mucho esa propaganda, ¿no? De que los vehículos eléctricos pues son la solución para el problema de las emisiones en emisiones, pero pues si pensamos en países donde se produce energía limpia, como los países escandinavos, como países que aparte son pequeños, ¿no? Países Bajos, lo recorres de lado a lado en tren en 7 horas, ¿no? Pues ahí no tienes que hacer una inversión muy grande, tienen una investigación muy intensa en la generación y uso de energías limpias, entonces ahí sí es viable, ¿no? Pero pues estamos hablando de que es un país muy pequeño y que el impacto ambiental global pues va a ser mínimo, ¿no? Sería más interesante en lugares como China, como la India, como Estados Unidos, que son extensiones territoriales grandes, tener este tipo de políticas y tener este tipo de usos, ¿no? de la tecnología. Pero la mayor parte de estos países hacen uso de energías sucias. Entonces, es engañoso, ¿no? O sea, finalmente, sí, o sea, desde el punto de vista del vehículo, el vehículo no va a tener emisiones, pero va a requerir energía y esa energía la vamos a tomar de la electricidad y la electricidad se produce en la mayor parte de los casos con energía sucia, ¿no? Por quema de combustible. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y por eso también lo quise poner sobre la mesa en la charla. No nos vayamos con la idea de que pues, los vehículos van a ser la solución. O sea, son una transición tecnológica, yo así lo veo.
son una transición tecnológica, porque estamos a casi nada de que se nos acabe el combustible, pero eso de que son ecológicamente amigables es cuestionable. Muchas gracias, doctor. Al contrario, Alfredo, muchas gracias a ti. Bueno, pues si ya no hay más comentarios o más preguntas, yo les agradezco a todos por su atención y espero tener la oportunidad de volver a compartir con ustedes alguna charla en el futuro no muy lejano. Y de todos modos, pues por aquí nos vamos a estar viendo en el seminario. Muchísimas gracias a todos, que tengan excelente fin de semana y pues un saludo. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Saludos. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. ¿De qué? Al contrario, gracias. Buena tarde.